día, bienvenidos y bienvenidas a la quinta Feria del Libro de Cajamarca, FELICAJ 2020, organizada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, el Gobierno Regional de Cajamarca, la Municipalidad Provincial, ALAC Yanacocha y la Universidad Antonio Guillermo Urrelo, y con la colaboración, entre otras instituciones, del Proyecto Especial Bicentenario. Este año el tema central es La lectura debe continuar. Por tanto, digamos, pese a todas las dificultades por las que pasa el país, debemos continuar con esta actividad tan enriquecedora y liberadora. Y hoy este evento que organiza el Proyecto Especial Bicentenario es un evento muy especial porque es no solamente la presentación de un libro que hicimos que se llama 200 años después, los escolares preguntan, los historiadores responden, sino que es un intercambio con los escolares justamente, ¿no? Nos acompañan hoy en este evento la historiadora Natalia Sobrevilla, que es doctora en historia por la Universidad de Londres y que es profesora en el Reino Unido y que participó como otros historiadores dentro del Colegio Señor de los Milagros, Javier Herao, Fe y Alegría, Miguel Grau Seminario, Juan Ugaz, San Miguel, Coronel Cortegana, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario, San Pablo, San Luis, Gonzaga, Fe y Alegría 22, Sagrado Corazón de Jesús, Señor de los Milagros, San Lorenzo, Samuel de Alcázar, Santa Teresita, Juan 23, Abel Alba, San Isidro, Tito Cusi, Yupanqui, San Ignacio. Así que les damos la bienvenida a todos y lo que vamos a hacer, digamos, para quienes nos ven y nos acompañan hoy, es contarles, bueno, mínimamente el libro nació a partir de un taller que se hizo con docentes de escuelas de 90 colegios en todo el país, en todas las regiones, y los escolares tuvieron una serie de preguntas, de hecho llegaron casi 500, de esas se seleccionaron 100 y se pasaron a 37 historiadores especialistas en cada una que podían responder, digamos, los distintos aspectos de estas preguntas. Y quedó este libro, que es un libro que está disponible en bicentenariodelperú.pe/biblioteca, que cualquiera puede leer. Y lo que vamos a hacer hoy, y que es algo muy interesante pensándolo en general con el proceso mismo del libro, es ir de los escolares a los historiadores y de regreso a los escolares, ¿no? Que tienen nuevas preguntas, y de regreso también a los historiadores, ¿no? Es un poco para ampliar este círculo y este espacio de conocimiento y de reflexión con escolares. Así que le voy a dar la bienvenida a Natalia Sobrevilla, que participó en el libro, antes de pasar ya a los escolares. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias, Jaime, por la invitación y a la Feria del Libro de Cajamarca y a todas las autoridades y sobre todo a las escuelas y más aún a todos los escolares que están acompañándonos hoy día con su presencia, sus preguntas. Es para mí un honor poder estar de regreso en Cajamarca, así sea solo de manera virtual. He tenido la suerte de visitar esa hermosa tierra más de una vez y de hacer algunos trabajos de investigación allí. Así que es un lugar al que le tengo un particular cariño y me da muchísimo gusto poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar con algunos estudiantes. Vamos a comenzar con Dayana Chávez Guarniz, que tiene una pregunta. Dayana, bienvenida, qué bueno que estés aquí, cuéntanos. Sí, prende tu micrófono y te escuchamos. Mientras Dayana arregla su micrófono, podemos escuchar a Fernando André. Ya. Oh, ya está Dayana. Dayana. Ya. Muy buenos días, mi nombre es Dayana y represento a la institución educativa Javier Herao Pérez.
Estoy en tercer grado y bueno, mi pregunta es cómo los adultos nos podrían ayudar a participar en el Bicentenario, que es el próximo año siguiente, el año 2021. Muchas gracias, Milagros, por tu pregunta. Y de alguna manera, lo que estamos haciendo ahora es una de esas maneras de ayudarlos en la participación del Bicentenario. Queremos poner al alcance de ustedes mucha información, conocimiento, para que luego ustedes se sigan haciendo preguntas. Pero si tú me dices a mí qué es lo más importante, yo creo que es en pensar y darse una oportunidad para reflexionar sobre qué cosa es el Perú en estos últimos 200 años y cómo ustedes, como una nueva generación, pueden seguir pidiendo una mejor educación de calidad, una mejor sociedad y yo creo que los adultos tenemos la responsabilidad en brindarles mejores oportunidades. Bien, Ya. Claudia Galindo. ¿Estás, Claudia? Mientras esperamos a Claudia, Rubí Estela. Hola, buenos días. Soy Rubí Estela, estudiante del Colegio Naximandro Vega Mateola del distrito de Cochabamba, provincia de Chota. En esta oportunidad les voy a consultar una interrogante muy llamativa en realidad. ¿Realmente se cree que somos un país independiente si en la actualidad sufrimos de distintas deficiencias que dan reflejo de los asiduos gobernantes que hemos tenido en el transcurso de los años? Muchas gracias, Rubí, por tu pregunta. Es una pregunta muy aguda y una pregunta muy buena porque justamente nos lleva a reflexionar sobre qué significa ser independientes. Cuando hablamos de independencia, lo hacemos quizás de una manera limitada porque estamos haciendo referencia a que somos ahora una república que celebra 200 años de haberse independizado o emancipado de la monarquía hispánica. Pero como bien mencionas, hay muchas cosas en nuestra sociedad que todavía requieren atención y requieren trabajo y esfuerzo para crear una sociedad más justa y más inclusiva. Entonces yo celebro muchísimo tu pregunta y la quiero unir un poco a la pregunta que nos hizo Milagros hace un momento sobre qué podemos hacer los adultos. Y los adultos debemos responder a ese tipo de interrogantes tuyas. Quizás somos independientes, pero no somos una república que sea realmente exitosa en brindarle a todos sus ciudadanos lo que una república debería. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Muy bien. Claudia, ahora sí estás con nosotros. Claudia Galindo. Sí, buenos días, acá estoy presente. Yo soy Claudia Emelín Galindo Mejía de la Institución Educativa Fe y Alegría número 22 y conforme al tema, mi duda es ¿por qué siendo un país libre e independiente permitimos que nos gobiernen y representen personas corruptas, ignorantes y sin valores morales que solo buscan su bienestar propio y no a favor del pueblo? Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta y es también una excelente pregunta. Y esto tiene que ver con la noción de la ciudadanía y la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de elegir a nuestros representantes. Nosotros tuvimos unas elecciones a inicios del año 2020, en enero del año 2020, en que elegimos a los legisladores que están ahora a cargo del Parlamento. Pero muchas de las personas que llegaron a representarnos no eran muy buenos representantes, tenían acusaciones de corrupción, de delitos. Entonces, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es enfocarnos en que las próximas elecciones, que además van a venir muy pronto, en abril del año 21, estemos muy atentos y nos fijemos en quiénes son esos representantes y por qué debemos darles nuestro voto. Los ciudadanos tenemos la posibilidad de premiar o castigar a nuestros representantes
votando por ellos. Ellos no llegan a esos puestos de poder, o los gobernadores en las regiones, o los alcaldes en los municipios, no llegan a esas posiciones sin nuestros votos. Entonces, ustedes todavía no tienen el derecho al voto, pero tienen derecho a dar una voz y hacer el trabajo de averiguar quiénes son las personas que se presentan en los diferentes cargos. En el 21, quiénes son los que se presentan en los cargos de representantes en sus localidades, y hablar con sus padres y con otras personas y preguntarles, ¿por qué van a votar por esta persona y no por la otra? ¿Qué cosa está haciendo? Entonces, yo creo que tiene que ver con esa posibilidad de preguntarnos quiénes son nuestros representantes. En el año 22 habrán elecciones municipales y de gobierno en las diferentes regiones. Entonces, esta es la labor que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Muy bien, gracias. Elías Vergara. ¿Estás? Si no, Buenos días con todos. sí. Sí. Mi nombre es Yanela Dorelí Dávila Dávila, represento el Colegio San Lorenzo del distrito de Llama Chota. Mi pregunta es, si con la independencia que en la actualidad hemos llegado ya a los 200 años, en el cual hemos adoptado un régimen democrático, ¿por qué hoy en día tenemos debilidad en la práctica de este sistema? Pues muy bien, una vez más, una excelente pregunta. Las debilidades son también parte del sistema. A través de los últimos 200 años hemos tenido un número de diferentes constituciones, y cada una de estas constituciones ha buscado crear una organización del Estado mejor. A veces han logrado mejorar algunas cosas, pero siempre puede ser perfeccionado. La constitución que tenemos actualmente, impuesta en 1993 después de un congreso constituyente y un plebiscito, es una constitución que tiene una serie de limitaciones. Fue impuesta durante el gobierno de Fujimori para hacer posible su reelección, y también fue impuesta con una serie de propuestas económicas, pero también de una estructura estatal. Parte del problema en el que nos encontramos ahora es la necesidad de discutir si este acuerdo nuestro como sociedad, que es la Constitución, está siendo la mejor manera de organizarnos y representarnos. Parte de lo que vimos, el rechazo ciudadano que se dio hace un par de semanas en todo el Perú, y ustedes lo han vivido, estoy segura, de manera muy cercana, y hemos tenido varios presidentes en un periodo muy corto, nos ha llevado a que nos preguntemos como peruanos si este acuerdo constitucional que tenemos es el que mejor refleja y el que mejor nos representa. Y entonces, una vez más, esta es un proceso democrático en que tenemos que seguir debatiendo y seguir preguntándonos cómo funciona esa representación, cómo nos presenta posibilidades de elegir representantes que efectivamente se ocupen de nuestros problemas y nos atiendan como con los derechos que nosotros nosotros tenemos, y las necesidades que las cubran también. Gracias. Ángel Fabricio Aldana. Buenos días a todos los presentes, a la historiadora, a todos los del UGEL. Mi pregunta es la siguiente. Si el sueño de San Martín no es una historia real, como nos han mencionado en la escuela, ¿cuál sería la historia real para que las generaciones venideras las conozcan? Muchas gracias, Ángel, por tu pregunta. La historia del sueño de San Martín y el diseño de la bandera peruana en realidad es una historia que se crea para la celebración del centenario, y es una manera poética de presentar una historia. Efectivamente, como nos menciona Ángel, eso no es exactamente cómo sucedió. Entonces, lo que hacemos los historiadores es trabajar a diferentes niveles y pensar en cómo transmitir el mensaje. Cuando hace 100 años se pensó cómo podemos tratar de inspirar a nuestros jóvenes y a las personas en el Perú sobre su bandera, se creó esta historia
pero en el tiempo se creó también una separación y muchas personas pensaron que este cuento, que era nada más un cuento, era una realidad. Entonces, el trabajo que tenemos los historiadores es tratar de encontrar esa diferencia entre los hechos que realmente pasaron y cómo se han ido recordando, creando, imaginando. Es decir, si ustedes ven una película o ven una obra de teatro o leen un libro y saben que es un invento, saben que es una ficción, o si tiene monstruos, si tiene hadas, si tiene cosas que ustedes saben que no son reales, es muy claro que eso es una ficción. Pero cuando es algo que es bastante cercano a la realidad y podría ser posible, existe un paso que tenemos que dar, que es separar la realidad de la ficción. Y esa es la labor de los historiadores. Por otro lado, tampoco se trata de mentiras, se trata simplemente de una manera poética de contar una historia. Muy bien. Fernando André Fernández. Hola con todos, buenos días. Mi nombre es Fernando André Fernández, represento a la institución educativa Fe y Alegría 69 San Viatón de Cutervo. Mi pregunta sería, ¿qué hubiera sucedido si Perú no se hubiera independizado de España? Esa es una pregunta excelente, Fernando. Yo no sé si conoces cómo es la historia de Canadá. Canadá es la parte de América del Norte que no se independizó de Gran Bretaña y continuó siendo una colonia británica por muchísimo más tiempo y hasta ahora sigue unida al Reino Unido de manera simbólica, tanto así que la persona que es jefe de gobierno de Canadá es la reina de Inglaterra. Pero ¿qué sucede? Canadá es un país autónomo, independiente, pero tiene una jefa de Estado que es una reina de otro lugar. Lo mismo sucede en Australia, sucede en Nueva Zelanda y en otros países más. Esa es una opción que hubiera podido existir si el Perú no se hubiera hecho independiente. Es más, muchos de los peruanos que querían seguir siendo parte de la monarquía española pensaban que era posible ser autónomos, pero no ser independientes. No sabemos exactamente qué hubiera pasado en el caso peruano, porque esa no fue una opción que se dio. Pero sí existen otros lugares, y Canadá es un ejemplo de ellos, donde sí se mantuvieron estos lazos por mucho más tiempo. Muy bien. Ariadna Aliaga. Buenos días con todos los presentes. Quisiera hacer una pregunta que siempre he tenido en mente con respecto a la participación de la mujer en la independencia. ¿Se le dio el debido reconocimiento? Y si es así, ¿de qué manera? Y si no, ¿por qué cree usted que no fue así? Ariadna, muchísimas gracias por tu pregunta. Una de las primeras cosas que hizo José de San Martín cuando estableció la independencia en Lima es creó un premio para las personas que habían participado ayudándolo a llegar a proclamar la independencia del Perú. Y una de las cosas que hizo fue crear la Orden del Sol, que era un premio con una medalla y un diploma y una renta, que te pagaban dinero. Y entonces, esto no fue solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Hubieron 120 mujeres que recibieron la Orden del Sol de parte de José de San Martín. Efectivamente, las mujeres participaron en las guerras de independencia, fueron parte de las guerrillas y de las montoneras, fueron muy importantes para dar el apoyo logístico a las diferentes tropas, estuvieron participando de muchas maneras e inicialmente se les dio un reconocimiento y San Martín fue uno de ellos. Pero como sabemos, en el siglo XIX el rol de la mujer no era realmente ser igual al hombre, se consideraba que la mujer debía estar subordinada al hombre y después de los años de guerra y de revolución se fue tratando de volver a poner a las mujeres en la familia, poniéndolas en un rol privado. Entonces, con el tiempo, fue menos y menos el reconocimiento que se le fue dando a las mujeres por su participación. No porque no participaran, sino porque la sociedad de ese momento no consideraba que las mujeres deberían tener
la posición de héroes o de representantes. En las investigaciones que yo he hecho, he encontrado a mujeres que recibieron la Orden del Sol, que por muchos años más tarde recibieron una pensión del Estado en reconocimiento de su actividad, pero con el tiempo fueron perdiendo estos derechos, y estos derechos a su pensión fueron convirtiéndose en pensiones que solamente debían recibir las viudas y las hijas de los héroes, es decir, convirtiéndolas en personas no por su trabajo, por su actuación y su participación, sino como subordinadas a los hombres. Entonces, efectivamente, si bien las mujeres participaron, con el tiempo el reconocimiento a su trabajo fue cada vez menor. Muy bien. Vivian Cabrera. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Vivian Xiomara Cabrera Fernández de la Institución Educativa Fe y Alegría número 69 Cutervo. Después de haber leído el libro 200 años después y al haber analizado cada pregunta con su respectiva respuesta, mi pregunta es la siguiente. El ideal de la independencia era luchar por la libertad entre una nación todavía en fase de formación y un poder imperial total, mientras que el ideal del ciudadano aludía a la justicia, mérito y a la dignidad republicana. Desde haberse proclamado la independencia, ¿se ha cumplido el ideal de la ciudadanía? ¿De qué manera? Muchas gracias. Vivian, muchas gracias. Un poco volviendo a la pregunta anterior, cuando se da la independencia, como muy bien lo identificas en tu pregunta, hay un ideal. Hay el ideal de la justicia y de la igualdad y de la ciudadanía. Pero efectivamente ese ideal no se va a traducir completamente a la realidad. La primera desigualdad, por supuesto, que se mantiene durante todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX, es la imposibilidad que tenemos las mujeres de acceder al voto. Esa es una primera separación, una desigualdad entre los hombres y las mujeres que se da durante todo este periodo. Pero, ¿qué sucede? A los inicios de la República, casi todos los hombres tenían derecho a votar. En las primeras elecciones podían votar en una manera que se llamaba directa. Uno votaba por el candidato que quería que lo representara. Con el tiempo, esto se cambió a un sistema que se llama indirecto, en que la persona el hombre votaba por unos representantes que votaban por otros representantes. Es decir, había una distancia. Pero el Perú mantuvo durante casi todo el siglo XIX el derecho al voto de los hombres bastante amplio. Esto quería decir que casi todos los hombres podían votar. Si bien no votaban directamente, votaban de manera indirecta. Es decir, tenían cierto acceso a la ciudadanía. Con el tiempo esto se fue limitando y primero se debatió si es que debían poder votar quienes no sabían leer y escribir. Pero se dijo que sí, que debían continuar votando, y esto se mantuvo durante el siglo XIX. Pero en 1896 se dio una ley de reforma electoral que decidió que solamente podrían votar los hombres que sabían leer y escribir. Y esto limitó de una manera muy grande este acceso a la ciudadanía. Entonces, durante el siglo XX, entre 1896 y 1980, en que se da la nueva Constitución, solamente pueden votar quienes saben leer y escribir. Y las mujeres solamente vamos a acceder al voto en 1956. Y entre 1956 y 1980, solamente las mujeres que saben leer y escribir pueden votar. Entonces, este es solamente un ejemplo, Vivian, de la manera en que se ha limitado la ciudadanía y cómo no es un proceso progresivo donde empezamos con una muy mala representación y tenemos ahora una mejor. Es más bien un proceso con avances y retrocesos. El Perú tuvo un avance primero, pero luego tuvo un retroceso muy grande en el siglo XX y luego ha tenido un avance muy grande a partir del año 1980, pero vemos que todavía nuestra democracia, como hablábamos en la primera parte de estas preguntas y respuestas, ha tenido problemas, sobre todo a nivel de nuestra representación. En la Constitución de 1993 se redujo
el tipo de representación que teníamos. Antes teníamos mayor número de diputados y teníamos 2 cámaras, diputados y senadores. Ahora tenemos un sistema unicameral con 130 representantes, con lo cual quiere decir que una región como Cajamarca tiene un número muy limitado de representantes. Entonces son este tipo de cuestiones formales de la democracia los que tenemos nosotros como ciudadanos el deber, el derecho de cuestionar, preguntar, investigar. Muy bien. Hay otra pregunta interesante, bueno, todas son muy interesantes, pero Maricielo Pablo Rabanal, Maricielo, bienvenida. Bueno, buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Maricielo Pablo Rabanal, del primero G de secundaria, y represento a la institución educativa emblemática Santa Teresita. Bueno, mi pregunta es a San Martín, que posiblemente nos hayamos preguntado todos. ¿Por qué San Martín, un extranjero, tiene que inferir en las decisiones de un país que no es el suyo? Muchas gracias. Muchas gracias, Maricielo. Lo que sucede en este momento es que, como me preguntó hace un momento, me parece que fue Fernando, sobre la posibilidad de que qué hubiera pasado si el Perú seguía siendo parte del Imperio Español. José de San Martín, que venía del Río de la Plata, había visto cómo sus compatriotas del Río de la Plata habían tratado por muchos años de empujar la independencia de su región hacia lo que es hoy Bolivia, hacia lo que es hoy Perú. Pero habían sido repelidos por una serie de tropas y de hombres organizados desde el virreinato peruano. El virrey del Perú, que en ese momento era Fernando de Abascal, había hecho una serie de campañas para impedir la independencia de los países vecinos. Entonces lo había hecho en Chile, lo había hecho en la audiencia de Charcas, que es lo que es hoy Bolivia, y había puesto en jaque a el gobierno del Río de la Plata en más de una ocasión. Entonces San Martín, siendo de esta zona porteña, decide que tiene que buscar una estrategia que asegure la independencia del Río de la Plata y que asegure la independencia del continente. En realidad, el motivo por el cual el Perú no pudo continuar siendo parte del Imperio Español fue porque sus vecinos consideraron que esa no era una opción posible. Primero San Martín y luego Bolívar, porque San Martín lo intentó, pero no lo logró, porque el proceso de independencia no culmina en el año 21, sino culmina en el año 24, después de la intervención de Bolívar. Pero en ese momento, además, estos países que nosotros ahora conocemos, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, no existían como existen hoy. Eran todo parte de un imperio grande español. Entonces, la concepción de ser extranjero era un poco diferente. Entonces San Martín lo que estaba haciendo, más que ir a invadir otro país, él lo concebía como ayudar a que un país fuera libre. Entonces es por eso. Gracias. ¿No? Esta idea es importante de eso último que has dicho, de pensar desde las fronteras de entonces, no desde las fronteras de ahora, ¿no? Que es algo importante para pensar justamente quién es extranjero o no y de dónde. Y hay otra pregunta que está un poco vinculada, que es la de Liseli Díaz. Liseli, buen día. Estás con el micrófono apagado. Ya. Buenos días a todos. Mi nombre es Liseli Yamilet Díaz Pérez. Soy del Colegio Samuel del Alcázar de Chota. Bueno, en esta oportunidad la pregunta que he planteado es, ¿qué motivó a nuestros líderes, tanto indígenas, criollos y mestizos, que especialmente apoyaban a los realistas o españoles, se identificaran luego con la causa independentista? Liseli, esa es una excelente pregunta, porque justamente lo que nos lleva es a pensar en las motivaciones de cada uno de estos grupos para su participación y cómo estas motivaciones pueden cambiar. Inicialmente, en el sur del Perú, muchísimos de estos grupos indígenas apoyaban a la corona española y fueron parte de estos ejércitos que repelieron
a los porteños y a la gente que venía del Río de la Plata, pero con el tiempo eso fue variando. Los grupos indígenas en el norte del Perú, en la zona justamente de donde vienen ustedes, tenían una visión diferente. Entonces, cuando el norte se independizó, porque en la intendencia de Trujillo, de la que Cajamarca formaba parte en ese tiempo, fueron uno de los primeros lugares que consideraron que estaba en su interés, que era un beneficio para ellos poder apoyar a la independencia. Es decir, cada uno de estos grupos sociales, estos grupos humanos, tenía muy clara el pensamiento de cómo puede contribuir esto para mí. Y las diferencias se fueron dando a nivel regional. En Cajamarca, por ejemplo, fue donde se entrenó toda la caballería que trajo Simón Bolívar y donde se prepararon para las campañas finales de la independencia. Y fue justamente porque las personas de las regiones de donde ustedes vienen, de donde ustedes viven, consideraron que era importante apoyar estas campañas de independencia. ¿Y por qué lo hicieron? Porque vieron que su interés propio, el interés de sus comunidades, de sus familias, estaba en convertirse en patriotas, en convertirse en luchadores por la independencia. Bien, y ahora antes de pasar a la siguiente pregunta, digamos, estamos viendo en estas preguntas y en general a la hora de pensar en la independencia en dos cosas, ¿no? La independencia, cómo fue en ese momento, qué significó en ese momento y qué significa ahora, ¿no? Para nosotros. Y qué ha quedado, digamos, o cuántos, qué tan independizados estamos. Y en esa dirección justamente va la pregunta de Sofía Mendoza. Sofía, bienvenida. Muy buenos días, señores organizadores de la Quinta Feria de Libros Cajamarca, Liberar Virtual 2020 y público en general. Mi nombre es Tracy Sofía Mendoza Guevara, del tercer grado de la institución educativa GEC San Pablo. Mi pregunta es, ¿por qué los peruanos en ese momento estaban muy divididos en torno a la independencia? Gracias. Excelente pregunta, Tracy, Sofía. Estaban muy divididos porque, como le decía Liseli, estaban pensando en su propia comunidad. En ese momento, como también lo hemos mencionado con Jaime, no existía una conciencia de que el Perú era lo que es el Perú hoy. Las personas tenían mucho más interés en su región, en su localidad y en sus propias necesidades. Es decir, no estaban pensando en todos somos peruanos, sino estaban pensando en cómo es la vida en Chota o en Cajamarca o en Trujillo o en Huamanga. Y entonces eso les lleva a diferentes respuestas de qué les va a funcionar mejor, qué es lo que va a ser más importante. Por ejemplo, en el sur del Perú, muchas de las personas que apoyaban al rey y apoyaban al virrey habían recibido con mucha alegría el retorno de la Constitución de Cádiz, que les había otorgado una serie de derechos y además había convertido a la ciudad del Cusco en el centro del virreinato. Entonces esto llevó a que muchas personas de esa región consideraran que era más importante para ellos mantenerse realistas, mientras que en otras regiones la respuesta fue diferente. Entonces, en gran medida tiene que ver con que las personas de este tiempo no pensaban en el Perú como una unidad, sino pensaban más bien en su región y en su localidad, y entonces respondían a las necesidades que consideraban eran propias. Se me ha perdido un nombre, no encuentro el apellido, pero es Juni. Juni, ¿estás por allí? Sí, buen día. Sí, ¿qué tal? Mi pregunta era la siguiente, que principalmente, en un principio, como se sabe, se planeaba que el Perú fuera un país principalmente con un reinado por medio de un príncipe traído desde el extranjero. Pero, y siendo San Martín un fiel defensor de esta idea, porque ante su pronta ira decidió constituir el primer Congreso peruano y no proseguir con su idea de un reinado.
Sí, Yuni, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, San Martín cuando llegó pensó que quizás el Perú estaba mejor preparado para tener una monarquía, tener a un príncipe extranjero, pero se encontró con dos problemas muy graves. El primer problema muy grave y muy práctico es que nadie quería ser príncipe y quería venir al Perú a ser rey del Perú. Esa era una realidad que no solamente le pasó al Perú, sino eso mismo les pasó en México. En México decidieron, sí, queremos un rey, le preguntaron a todos los príncipes en Europa y todos los príncipes les dijeron, muchas gracias, pero no queremos. Y entonces tuvieron que convertir a un mexicano en su rey, incluso lo convirtieron en su emperador. Ese fue el primer problema que tuvo San Martín, no había mucho interés. Pero el segundo problema que tuvo, que fue mucho más importante, fue que él organizó un grupo de discusión en la ciudad de Lima que se llamó la Sociedad Republicana. Y ahí empezaron a hablar sobre, la Sociedad Patriótica. Y en esa Sociedad Patriótica debatieron si es que querían que el Perú fuera una república o fuera una monarquía. Y casi todos los intelectuales y pensadores peruanos decidieron que ellos no querían ser una monarquía. Entonces San Martín no tenía cómo implementar esta idea. Por un lado, nadie quería ser príncipe del Perú y por otro lado, los peruanos no querían una monarquía. Lo que sucedió en México, y la comparación es útil, es en México dijeron sí, queremos una monarquía. Pero tuvieron el otro problema, que nadie quiso ser el rey, pusieron a una persona que era un mexicano y eventualmente las personas dijeron, pero este señor es un señor como cualquier otro, ¿por qué va a ser el rey? Y entonces eso llevó a un problema que eventualmente llevó al colapso del Imperio Mexicano. El único lugar en América que logró mantener una monarquía fue Brasil, porque los reyes de Portugal se mudaron a Brasil y entonces el papá del rey se regresó a Portugal y el hijo se quedó a cargo. Y la gente dijo, sí, él sí puede ser el rey porque él es el hijo de nuestro antiguo rey. Entonces, San Martín tenía bastantes limitaciones en cuanto a lo que podía hacer. Muy bien. Nadine del Rocío González. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Nadine de Rocío González Escobar, del tercer año de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Chota, Cajamarca. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiera habido una rebelión por parte de Tupac Amaru II? Excelente pregunta, Nadine. La rebelión de Tupac Amaru fue muy importante porque llevó a muchas personas a imaginarse la posibilidad de que los grupos indígenas se rebelaran contra los criollos. Generó muchísimo miedo y generó una reacción muy fuerte de muchos sectores. No sabemos qué hubiera pasado, no sabemos si es que la reacción hubiera sido más personas queriéndose unir a la independencia más pronto o quizás menos personas interesadas en ella, porque la historia contrafáctica siempre nos deja en esa dificultad que no sabemos si pudo ir para un lado o para el otro. Quizás hubiera sido una formación diferente. Yo hace algunos años escribí en un libro que se llama Contrahistoria del Perú, en que nos imaginamos una serie de escenarios de cómo hubiera sido la historia si hubiera sido diferente. Y yo no estudié qué hubiera pasado si es que no hubiera habido revolución de Tupac Amaru, sino hice una hipótesis, qué hubiera pasado si es que hubiera vencido la revolución de Pumacahua. Y entonces ahí me imagino un escenario que podría haberse dado, que se creara un imperio peruano en el sur del Perú. Es una posibilidad que no se dio. Así como en realidad no sabemos qué hubiera pasado o qué hubiera podido pasar si Tupac Amaru no se hubiera rebelado. Muy bien, se nos va acabando el tiempo, así que solo vamos a hacer un par de, una o dos últimas preguntas. Muchas gracias a todos por el montón de preguntas interesantes. Y quizás la penúltima, veremos, sería la de Ángeles Guaripata. Ángeles. Buenos días con todos. Mi pregunta, soy estudiante de la institución educativa emblemática Santa Teresita en Cajamarca y represento la UGEL de Cajamarca. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué siendo un país libre e independiente aún seguimos dependiendo de países desarrollados para poder mantener nuestra economía?
Muchas gracias por la pregunta, que es excelente. Bueno, el Perú todavía depende de otros países porque la estructura económica de la cual tenemos es una que se basa en las exportaciones. Exportaciones sobre todo de materias primas. Ustedes viven en una región que es la productora de oro más importante del Perú, donde están las minas de oro más importantes. Y entonces es por esta conexión en que el Perú se ha convertido en un país que exporta sus materias primas más que en un país que desarrolla sus capacidades técnicas o cibernéticas o industriales, que dependemos de otras economías. Ahora, también es cierto que vivimos en un mundo globalizado donde ningún país puede realmente ser autárquico, es decir, que no dependa de nadie más. Pero sí tienes razón en la manera en cómo el Perú depende de estos grandes capitales y eso limita algunas de sus posibilidades. Muy bien, y a ver, creo que esta será la última pregunta de Lía Pretel, una pregunta ya sobre el presente más bien. Lía. Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Lía del Colegio San Isidro, Tembladera, y mi pregunta es, ¿cómo podríamos cambiar la crisis política que vive el Perú desde hace mucho tiempo? Es decir, ¿qué podríamos hacer los jóvenes para modificar esta conexión corrupta que atraviesa el sistema político de nuestro país? Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Nosotros tenemos este tema, este problema, justamente porque tenemos que esforzarnos en nuestro rol de ciudadanos. Ustedes, por supuesto, todavía no tienen el derecho al voto porque no tienen todavía la edad reglamentaria, pero en algún momento lo van a tener. Y yo lo que les pido es que siempre mantengan muy claro por qué una persona debe tener su voto. Y además, ahora que ustedes todavía no tienen el voto, que ejerciten su derecho a conocer quiénes son sus candidatos y hacerles preguntas de por qué son sus candidatos y por qué deben representarlos. Cada uno de los votos de ustedes y de sus familiares los debe ganar una persona y los debe ganar porque tiene que tener sus intereses en mente, tienen que estar pensando en ustedes a quienes representa. Hemos tenido un sistema en los últimos años en que nuestros representantes han pensado más en sí mismos que en las personas en las que representan. Y depende de nosotros, de los ciudadanos, cambiar esto teniendo mejores representantes. Ustedes ahora en Cajamarca tienen a una excelente representante, por ejemplo, que es la presidenta del Congreso. Y eso es porque las personas de Cajamarca votaron por ella y ella está ahora en un cargo de mucha importancia porque ha recibido el voto de ustedes, no ustedes mismos, pero de las personas de su región. Ustedes tienen esa posibilidad de asegurarse que quienes los representen sean las mejores personas para representarlos. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos los estudiantes que nos han acompañado. La intención de este conversatorio así, un ping-pong más o menos, ha sido no solamente contarles del libro, que está, como dije, a disposición en bicentenariodelperú.pe/biblioteca, sino ver desde la práctica, digamos, quienes nos acompañan y quienes han visto esto, que los escolares, como hemos podido ver, están llenos de preguntas que nos hacen pensar, preguntas que han hecho pensar en la producción de este libro a los historiadores, que nos hacen pensar a los lectores jóvenes y adultos, y que el Bicentenario no es solamente una efeméride, ¿no? No es solamente algo que hay que recordar, que está en el libro de historia, sino que es algo que significa en el presente, que significa y que debe significar para el futuro. Así que le agradecemos muchísimo a la historiadora Natalia Sobrevilla Perea, que nos acompaña desde Inglaterra, a todos los estudiantes, a sus docentes de todos los colegios de Cajamarca, a la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Judith Padilla, y a todos los organizadores, y les recordamos que mañana también vamos a hacer dentro del mismo de la Feria de Cajamarca, vamos a conversar con la historiadora Carmen Maqueoy y el historiador Víctor Arrambide
sobre un personaje importante que es Cortegana, también de Cajamarca, un manuscrito que se está trabajando y que se va a publicar el próximo año por el proyecto Bicentenario. Así que de este modo damos por finalizado este conversatorio, agradeciendo a todos. No sé si, Natalia, quieres decir unas últimas palabras antes de cerrar. Muchas gracias Jaime. Primero que nada agradecerte y agradecerle al Proyecto Especial Bicentenario, pero especialmente agradecerles a todos ustedes jóvenes que han participado el día de hoy. Me dejan extremadamente contenta y con mucho orgullo de saber que contamos con jóvenes que están tan comprometidos con no solamente el conocimiento del pasado, sino la práctica de la democracia. Este para mí es uno de los puntos más importantes del trabajo que hago, que es tratar de enseñar el pasado para poder usarlo en la práctica presente de la democracia. Así que les agradezco muchísimo su atención, su disposición, su curiosidad y animarlos a que sigan participando de esa manera. Muchísimas gracias. Listo, y sigan viendo los eventos de la Feria del Libro de Cajamarca. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, adiós.